Abandonó el césped para colarse en los despachos. Su ambición le llevó a cometer serios errores que mancharon el nombre del fútbol español. Estoy hablando de Luis Rubiales, uno de los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol más polémicos de la historia. Pero, ¿cómo un personaje así llegó a conseguir tal cargo? ¿Hizo realmente méritos para ello? ¿Cómo fue su etapa previa como futbolista? Y por último, ¿cuántos escándalos acumula a sus espaldas? Prepárate, porque se viene uno de los mejores vídeos de este canal. Bienvenido a las historias de Venom. La figura de Luis Rubiales ha sido una de las más polémicas dentro del fútbol español en los últimos años. Para entender por qué se da esta situación, es necesario analizar paso a paso el camino que el andaluz ha llevado a cabo dentro de este deporte. De este modo, te darás cuenta de la transformación que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo y de cómo pasó de ser una especie de héroe a un absoluto villano. Sí, tal cual lo oyes, y todo ello únicamente por méritos propios. Luis Manuel Rubiales Béjar nació en Las Palmas de Gran Canaria un 23 de abril de 1977. No obstante, muy pronto se trasladó junto a su familia a la localidad granadina de Motril, donde su padre desarrolló gran parte de su actividad política. De hecho, llegó a ser alcalde de la localidad y delegado de empleo de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada. Seguramente, esta faceta política, por así decirlo, heredada de su padre, marcaría y mucho el futuro de un Luis Rubiales que en su primera instancia tuvo muy claro cuál era su deseo: convertirse en futbolista profesional. De este modo, después de formar parte de equipos de fútbol base locales, ingresó a los 14 años en la cantera del Motril, donde se desarrolló como lateral izquierdo. Tan solo 3 años más tarde, en 1994, se incorporó a las categorías inferiores del Valencia, para a continuación defender las camisetas del Amorós, filial del Mallorca, del Lleida, del Jerez e incluso ir convocado con la selección española sub-18. Rubiales era un jugador de garra, pasional y que lo daba todo sobre el terreno de juego. Además, poseía cierta polivalencia, puesto que también se desempeñaba bien en la posición de central. Todas estas cualidades propiciaron que el Levante se fijara en él y le firmase antes del inicio de la temporada 2003-2004. En el conjunto granota, que militaba por aquel entonces en segunda división, Rubiales rindió a un buen nivel, hasta el punto de ser uno de los pilares que contribuyó a que el equipo ascendiese a primera división. Apenas 12 meses después de su llegada y con 27 años, Luis Rubiales debutaba en la máxima categoría del fútbol nacional con el Levante. Bien es cierto que la experiencia no fue muy gratificante, ya que la andadura del Levante en primera división solamente duró una temporada, aunque eso sí, volvió a la élite de forma inmediata. Los galones del motrileño eran cada vez mayores. Rubiales era un líder dentro y fuera del vestuario, lo que le valió para que compañeros y cuerpo técnico confiaran en él como capitán. Por otro lado, su afición también le quería. Prueba de ello fue que se creó una peña llamada Pundonor Rubiales 17. Todo parecía ir sobre ruedas para Rubi, como así la apodaban, aunque la cosa se acabaría torciendo. A las frecuentes lesiones de rodilla hubo que sumarle la mala situación económica por la que atravesaba la entidad. Al Levante le comían las deudas y se vio abocado a entrar en un concurso de acreedores, es decir, el club estuvo inmerso dentro de un proceso jurídico que tenía como fin intentar solventar los problemas de falta de liquidez y que las personas y agentes afectados pudieran cobrar. Dentro de todo este lío, a Rubiales como capitán le tocó liderar las conversaciones de la plantilla con la directiva. Tal fue su nivel de implicación que no le tembló el pulso a la hora de promover protestas y huelgas. Fue entonces cuando conocimos su faceta de activista y sindicalista, lo que le ayudó a establecer muy buenas relaciones con la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Finalmente, en 2008, Rubiales se marchó al Alicante. Esta nueva aventura, otra vez en segunda división, no fue nada bien tampoco, puesto que los impagos continuaron. Este escenario volvió a destapar al Rubiales más reivindicativo, lo que le costó la suplencia y una posterior salida al Hamilton Academical de la primera división escocesa. Precisamente, este sería el último equipo de un Rubiales que colgó las botas después de haber jugado solamente 4 partidos y haber sido elegido MVP en 2 de ellos. Tenía 32 años y un nuevo reto por delante: pasar del césped a los despachos. Pero antes, quiso asegurar muy bien una cosa: que le dieras like a este vídeo y te suscribieras al canal. Es broma, pero ya puestos, hazlo.
En 2010, a los pocos meses de su retirada, Luis Rubiales decidió presentarse como candidato a la presidencia de la AFE. Enfrente, como rival, estaba un Gerardo González Movilla que había ocupado el puesto de forma ininterrumpida desde 1988. No hizo falta llegar a las elecciones, puesto que Movilla retiró su candidatura y Rubiales accedió a la presidencia del sindicato de futbolistas en el mes de marzo. La realidad es que, hasta la llegada de Rubiales, la AFE era un organismo muy poco activo, pero todo cambió en ese momento. El nuevo presidente provocó una revolución, impulsó un nuevo convenio colectivo y peleó para que se sanaran las deudas a los jugadores, llevando a cabo varias reivindicaciones. Y no exagero, no, al contrario. Fíjate si Rubiales le puso empeño a su nueva labor, que en la temporada 2011-2012 la AFE convocó la primera huelga en 27 años de futbolistas de primera y segunda división, paralizando así el fútbol profesional en España. También puso en marcha iniciativas como la Casa del Futbolista, un lugar de encuentro para jugadores donde recibían soporte médico y académico, o la creación de un plan de pensiones para exfutbolistas. Durante todo su mandato al frente de la AFE, a Rubiales le dio tiempo para generar fricciones con Javier Tebas, presidente de la Liga, y con Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Curiosamente, Villar se convertiría en el próximo objetivo de Rubiales. La federación deportiva más importante de España se encontraba en entredicho debido a varias décadas de escándalos y sospechas. Pese a haber conquistado 2 Eurocopas y un Mundial, la figura de Ángel María Villar se tambaleaba. Llegó la primavera de 2018, concretamente el día 17 de mayo, y Luis Rubiales se enfrentaba a Juan Luis Larrea en la carrera por suceder a Villar. El hasta entonces presidente de la AFE goleó en votos a su contrincante, 80 a favor y 56 en contra. Y ahora sí que sí, su vida había dado un paso de gigante. Era el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Tras su victoria, en un tono eufórico, Luis Rubiales expresó que había que corregir errores del pasado. Muchos le creyeron, puesto que veían en él la persona capaz de cambiarlo todo y darle un giro a la entidad, tal y como consiguió hacer con la AFE. Pero, ¿sería realmente así? Una vez al frente de la federación y con unos poderes mucho mayores, Rubiales pareció desprenderse de todos aquellos valores que defendió como futbolista y como sindicalista. Fue tal su metamorfosis que, para que seas consciente de la magnitud de la misma, solo hace falta enumerar los diversos escándalos en los que se vio envuelto. El primero de ellos llegó muy poco tiempo después de su nombramiento y en vísperas de la celebración del Mundial de Rusia. Lopetegui, seleccionador nacional y que llegaba a la competición habiendo armado un equipo que parecía ilusionar, fue cesado por Rubiales a 48 horas de arrancar la cita. El Real Madrid había anunciado su fichaje, gesto que no gustó nada a un Rubi, que decidió cargárselo y poner a Fernando Hierro en su puesto. La cosa no pudo salir peor. España terminó haciendo el ridículo. Y después de este suceso, y la guerra abierta que seguía manteniendo con Javier Tebas, Luis Rubiales decidió dotar a los presidentes de las federaciones territoriales de una cuantía que rondaba los 100.000 euros. Cuando aquello se descubrió, muchos aseguraron que era un dinero destinado a sueldos con el fin de callar a las voces críticas y sumar aliados a su causa. Luego llegó el famoso caso de la Supercopa, desvelado por el Confidencial. Rubiales optó por trasladar el torneo a Arabia Saudí, a cambio de unos ingresos millonarios. Al tiempo, se supo que Gerard Piqué y su empresa Cosmos andaban detrás de todo este entramado, ingresando unas comisiones millonarias. Este último tema dio mucho juego, al igual que cuando se supo que la Asamblea General de la Federación acordó que el sueldo de Rubiales ascendiese a más de 634.500 euros brutos anuales, algo más de 330.000 euros limpios, una cuantía muy superior a la que percibía el presidente de la entidad hasta ese momento. Pero esto no fue lo único que hizo Rubiales para beneficiar su bolsillo. El Confidencial, que es el medio que más trapos sucios le ha sacado, también contó que pagó el alquiler de un piso de lujo en Madrid con dinero de la federación, y además publicó que en 2018 utilizó dinero de las arcas de la empresa para costear un viaje a Nueva York con una pintora mexicana. Por otra parte, el diario El Mundo afirmó que Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales y ex jefe de gabinete, confesó que el presidente también utilizó fondos federativos para el alquiler de un chalet en Salobreña, donde montó fiestas con chicas jóvenes. Seguramente te estés echando las manos a la cabeza, ¿verdad? Pues déjame decirte que esto no es todo. Rubiales también grabó conversaciones privadas con altos cargos del gobierno de España. Luego se filtraron mensajes de WhatsApp del propio Rubiales con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en los que le pedía el cese de la secretaria de Estado para el Deporte y denunciaba que el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, había tumbado su reelección como presidente de la Federación. Vamos, todo un despropósito. Por último,
femenino, la gota que colmó el vaso fue el beso en la boca que Rubiales le plantó a Jennifer Hermoso, jugadora de la selección, en plena entrega de medallas, un gesto que empañó la celebración de la conquista del Mundial de Fútbol Femenino que España consiguió en agosto de 2023. Alucinante, no hay otra palabra que describa a Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si no hubiera actuado de ese modo, su nombre solamente hubiera estado en el ojo del huracán por aquel partido amañado en el que participó el Levante. ¿No sabes a cuál me refiero? Pues te lo cuento todo en el vídeo que te dejo en las tarjetas. ¿Y a ti? ¿Qué te parece Luis Rubiales? ¿Crees que ha sido una persona corrupta? ¿Debió dimitir cuando vieron la luz sus primeros escándalos? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.